Hoy les traigo una historia de terror extremo que los transportará a los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. Permítanme presentarles El ejército fantasma que acabó con una tropa de Hitler, un relato que revela los horrores sobrenaturales que se desataron en un lugar latinoamericano durante aquel fatídico período histórico. Conozcan a Juan Carlos, un valiente soldado latinoamericano que se encuentra luchando en las filas de los aliados contra las fuerzas de Hitler. Juan Carlos forma parte de una tropa de élite desplegada en un pequeño pueblo llamado Santa Lucía, ubicado en las montañas de América Latina. Santa Lucía, un lugar lleno de misticismo y leyendas ancestrales, se convierte en el escenario de una pesadilla cuando un antiguo mal es despertado por los horrores de la guerra. Durante una noche oscura y tormentosa, la tropa de Juan Carlos se interna en el bosque cercano al pueblo, persiguiendo a una unidad de soldados nazis que se han refugiado allí. Sin embargo, lo que los soldados desconocen es que el bosque esconde un antiguo cementerio indígena, donde yace un ejército fantasma de guerreros caídos en batallas pasadas. Despertados por el caos y la violencia de la guerra, estos espíritus sedientos de venganza se alzan de sus tumbas y se unen a Juan Carlos y su tropa en su lucha contra los nazis. Lo que comienza como una batalla desesperada por la supervivencia, se convierte en una pesadilla infernal cuando los soldados se dan cuenta de que no están luchando solamente contra los nazis, sino también contra un enemigo sobrenatural imparable. Los espíritus guerreros, imbuidos de poderes ancestrales, desatan su furia contra los nazis, aniquilando a cada uno de ellos sin piedad. Pero a medida que el ejército fantasma avanza, también se revela su verdadera naturaleza malévola. Juan Carlos y su tropa descubren que estos espíritus no solo están sedientos de venganza contra los nazis, sino que también buscan expandir su dominio sobre el mundo de los vivos. Los soldados se encuentran atrapados en una encrucijada mortal, luchando por su propia supervivencia mientras intentan detener la amenaza que se cierne sobre la humanidad. En medio del caos y la destrucción, Juan Carlos se enfrenta a decisiones imposibles y a un enigma ancestral. Debe descubrir la clave para detener al ejército fantasma y cerrar la brecha entre los dos mundos antes de que sea demasiado tarde. Con cada paso que da, se adentra más en la oscuridad y se enfrenta a terribles revelaciones que pondrán a prueba su coraje y determinación. En un clímax lleno de suspense y horror, Juan Carlos se enfrenta cara a cara con el líder del ejército fantasma, un antiguo guerrero indígena cuya sed de sangre no conoce límites. En una batalla épica entre la vida y la muerte, Juan Carlos debe encontrar la fuerza dentro de sí mismo para derrotar al mal ancestral y liberar a su tropa y al pueblo de Santa Lucía de su influencia maligna. Si han logrado resistir hasta el final de esta historia aterradora, les invito a dejar su like y suscribirse al canal para más relatos escalofriantes que desafían los límites de la imaginación. Con terror y fascinación, Javier Méndez.